ya entramos al programa. Ay, 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 qué sustos, Dios mío. Bueno, vamos a hacer mención de esta invitación que están haciendo gracias al éxito obtenido. Biosalud te invita a vivir una gran experiencia con el doctor Atom Inoue, de origen japonés, quien vuelve a nuestra ciudad para compartir su sabiduría. Es un taller donde aprenderás cómo curar las enfermedades en casa y lograr tu bienestar interior, con temas como el concepto de salud en general, el cómo se enferma, cómo se curan las enfermedades, tener una alimentación sana, la importancia del ejercicio, la crisis de la enfermedad y el cáncer. Pensamiento positivo, el desapego, diversas terapias caseras. Ven y aprende de manera sencilla cómo hacerlo. El taller de Biosalud será los días 2, 3 y 4 de mayo en Tapalpa, Jalisco. Si te interesa, comunícate en este momento al 33 14 10 80 61. 33 14 10 80 61. Y ahora sí, vamos a platicar acerca de lo que son los divertículos. Es muy sencillo poder entender lo que son los divertículos. La enfermedad como tal, fíjense bien, así se define. Un divertículo, es la protusión sacular de la mucosa a través de la pared muscular del colon. Dicha protusión ocurre en las áreas débiles de la pared intestinal donde pueden penetrar los vasos sanguíneos, habitualmente de 5 a 10 milímetros, y los divertículos son realmente pseudodivertículos, o sea, son falsos divertículos, ya que contienen solo mucosa y submucosa cubiertas por la serosa con un vaso sanguíneo. Esta es la explicación anatómica. ¿La entendieron? Porque yo no la entendí. Así de sencillo es. Yo no la entendí. Ahora imagínense los demás, pues claro. Es que somos muy rebuscaditos los doctores, pues. Pero ahí te va un ejemplo para que puedas comprender la seriedad de lo que son los divertículos. ¿Cómo voy a entender esta protusión sacular? Fíjense bien. Imagínense una llanta de un automóvil. La llanta del automóvil, la luz de la llanta tiene aire. Bueno, imagínense que esa llanta es el intestino, en donde la luz del intestino tiene aire, además de excremento, ¿ok? Entonces, la llanta tiene capas. Nuestro intestino grueso tiene capas, es decir, una primera capa que se llama mucosa, una segunda capa de la luz intestinal hacia afuera. ¿Sí? O si quieren se las digo de afuera hacia adentro. Vamos empezando primero. De la luz intestinal hacia afuera son mucosa, submucosa, una primera capa muscular, una segunda capa muscular y por último una capa que se llama serosa. Que la serosa cubre a todas las vísceras de nuestros intestinos. Esta serosa, que ahora sí que es la que le da, por así decirlo, la oportunidad de que se deslicen una sobre de otra, es el famoso peritoneo, que es una capa que así también se llama. El peritoneo está compuesto por esta capa serosa. La llanta tiene capas, igualito que el intestino. Tiene sus capas. ¿Cuál es la capa más interna de la llanta? La que está en contacto con la luz, donde está el aire. La cámara. Yo sé que me van a decir, no, es que ahora ya no tienen cámara. Bueno, pero ustedes imagínense que la llanta tiene cámara, porque es de las llantas viejitas. Ok, tiene cámara. 1. 2. De la cámara le seguiría la capa de plástico media rugosita. Y luego le seguiría, esa sería, la cámara sería la mucosa. La pared rugosita ya de la llanta en sí sería la submucosa. Y luego sigue la garra de acero, es decir, las fibras de acero que componen la resistencia de la llanta.
que son varios cruces. Vamos a poner que estos cruces son las capas musculares que también se cruzan en nuestra capa de nuestro intestino. Y por último, la serosa sería el guarache, o sea, la huella de la llanta. Entonces, repitiendo, imagínense el intestino como si fuera una llanta. El intestino tiene adentro la luz intestinal que contiene aire y excremento, y la llanta en su luz tiene aire. De las capas de adentro hacia afuera son la cámara, lo que es el plástico así medio rugosito que va a dar el agarre a lo que es la fibra, la garra de acero, todas las fibras de acero, que es lo que va a contener la fuerza de la llanta, y por último el guarache, que sería la serosa. Lo mismo es la constitución que tiene nuestro intestino grueso. Muscular, submucosa, mucosa, que es la capa más interna, la submucosa, las dos capas musculares que son lo que le dan la fuerza a lo que es esta capa, este intestino, y por último la serosa, que es el peritoneo. Ahora, imagínense que a una llanta se le rompe, fíjense bien, se le rompe la garra de acero. Es decir, la fibra del acero que tiene, que es lo que contiene a la llanta, imagínense que se debilita y se rompe. Y entonces la cámara sobresale a través de esta garra de acero y la ves tú por fuera. La cámara, que sería la mucosa, la ves tú hacia afuera, y tú ¿qué dirías? Oye, horror, se rompió la garra de acero, que es lo que le da la resistencia a la llanta. Eso es delicadísimo en una llanta. Imagínense esto mismo a nivel del intestino. La luz intestinal tiene una presión positiva. Y entonces la mucosa, cuando se rompe la garra, la fibra muscular, entonces la mucosa se bota hacia afuera, provocando un globito. Igual que nosotros en una llanta que se rompió la garra de acero, veríamos la cámara. ¿Cómo dices? Pero la cámara va adentro y se salió. Imagínense lo delicado. Bueno, pues ahora imagínense su intestino, cómo se le sale a través de la fibra muscular. La mucosa, se forma un globo que está nada más recubierto por la serosa y generalmente contiene un vaso sanguíneo. Esta es la mejor forma de poder comprender lo que son divertículos. Leyeron en la explicación que decía, son divertículos falsos, porque un divertículo verdadero contiene todas las capas del intestino. Este no tiene la capa muscular, la que le da la resistencia a nuestro intestino. Entonces, al no tenerla, se vuelve muy frágil de que se infecte, de que se erosione el vaso sanguíneo, de que sangre o de que se perfore y se salga el excremento a la cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis severa. Esto es lo que debemos de entender por enfermedad diverticular del colon. Y claro, aquí mi amiga Luisa Ortega tiene mucho que ver en dar educación de que a menos fibra, más vamos a tener que pujar y contener un bolo fecal rígido, duro, y esto va a aumentar la presión. Por lo tanto, los puntos débiles de la fibra muscular ¿Ya estamos en el programa? No inventes, Toño. Ay, Dios mío. Déjenme acomodo porque en las cámaras tenemos que estar así como súper guau. Alondra, a través de el chat. Recuerden que tenemos nuestro chat www.radiomujer.com.mx. Alondra, buen día, doctor, ya me urge ir contigo, traigo el cambio de horario terrible, ¿quién no? A ver si madre mía, a ver si se me pega algo a base de escuchar, y de los términos nomás no. No te preocupes, de los términos médicos, los doctores somos muy elegantiosos y nos gusta ser sofisticadones, así de que no te preocupes. Déjenles platico rapidísimo que tuve la oportunidad de que, fíjense, una llamada
Lo que les digo, cuando se anoten para las valoraciones, explíquenme qué tienen, expliquen. ¿Por qué? Porque les pongo el caso de un paciente que tuve la fortuna de escucharlo el día de ayer, en donde su esposa y él son radioescuchas. No les digo el nombre por respeto a la ética médica. Pues eso, ustedes saben que uno no puede andar ahí dando nombres y direcciones y fechas y aniversarios. O sea, no puede, pero sí el hecho para que ustedes aprendan. Ella, su esposo estaba mal, con diarrea y aventaba sangre. No es cierto, diarrea no, nada más aventaba sangre. Y entonces un médico, otro, y que las amibas, y que la infección, y que las hilachas. Cuando de pronto escuchó el programa, aparte, y entonces habló, y ya ni siquiera recibí yo la llamada a través de mi asistente. Oiga, doctor, que un paciente ¿qué estudio se hace antes de venir? Pues, ¿qué tiene? Pues, que tiene esto. Que se haga la colonoscopia. Y finalmente, ya con este estudio, fíjense lo que son las cosas. Ya tenemos el diagnóstico, ya le di tratamiento, ya le expliqué lo que es la enfermedad. Finalmente este joven tiene una colitis ulcerativa crónica inespecífica, en donde algún día vamos a hablar aquí de esta enfermedad. Pero vean, en una consulta ya se llevó, ahora sí como paquete en amores, o sea, su paquete completo. Y no, van a consulta. Tienes esto, ¿qué crees? Que tengo que revisarte el intestino por dentro, entonces tienes que ir a hacerte el estudio. Ya se perdieron 10, 15 días, 20 días. Con esto, este muchacho ya quedó diagnosticado. Por eso la importancia de cuando se dan las valoraciones, hablen y digan de qué se trata. Esther, ahorita recibí yo la llamada en el corte y hello, como era llamada de Austin, Texas, entonces, yes, hello. Y sí se sacó de onda Esther porque dijo, caray, ¿a dónde hablar yo? Pero nada de eso, aquí yo hablar español very good. Esther, te mando un beso y un abrazo, gracias por escuchar y por tan bonitos comentarios que haces de mi persona y del programa, de todo lo que representa la estación. Dice, gracias por sus enseñanzas, admiro la forma en que nos explica. ¿Dónde dejó su cachito de corazón? Lo dejé en Austin, Texas, aunque uno que otro por ahí se molesta porque dice que no, que es para toda la Unión, pero reparto para toda la Unión. Y me dice, la mamá de una amiga le acaban de diagnosticar divertículos. Le pedimos al doctor que nos explicara y se hizo se hizo bolas. Y ahorita logré comprender lo que es la enfermedad diverticular del colon. Con que nos aprendamos esto, todo lo demás no necesitamos aprenderlo. Cuando oigamos divertículos, la llanta, se rompe la fibra de la garra de acero y sale la cámara y se hace como un globito. Ahora sí, yo ya sé lo que son los divertículos y claro, lo peligroso que pueden llegar a ser. Ok, fíjense bien. Se dice, gracias Esther, te mando un beso y un abrazo. María Guadalupe Olveros, tengo piedras en la vesícula, participa en la valoración. Aquí, por ejemplo, si ya tiene ultrasonido, entonces llévate los estudios, yo los evalúo, yo los valoro y te oriento. ¿Qué es? Marta Martínez, de Plaza Guadalupe, mi hija de 15 años tiene un quiste en la tiroides. Yo le diría a la paciente que estuvo mal lo del médico. Bueno, en este caso participa ella, tendrían que llevarme todo lo que es el ultrasonido, los gamagramas y demás para poder participa en estas valoraciones. Minerva Hernández de Arcos Guadalupe, una amiga trae dolor en el estómago, tiene 65 años, participa en la valoración. Ana Lilia de Paseos del Sol, mi tía de 66 años se fracturó la cadera. ¿Hay prótesis para esto o qué se debe de hacer? Claro, y hay de todos los colores, tamaños, sabores no, pero sí colores, tamaños y demás. O sea, de que hoy es una cirugía que la hacen con mucha facilidad. Luz Angélica desde Austin, Texas, de 52 años. Doctor, lo felicito por su programa. Diario lo escucho porque me encanta su entusiasmo. ¡Yes! Hay que ver la vida positivamente, porque si la ves en forma negativa, ¿cómo se ve negativo? Nunca he visto cómo es la vida negativa. La verdad, hay que verla siempre con optimismo. Ayer, por ejemplo, un tipo... Bueno, el tráfico estaba pesadísimo, no me pega en mi defensa. Y entonces le dije, ¿qué onda? Dices que traigo prisa. Y todo mundo, le dije, oiga, disculpe, ¿cree que todos los demás no traen prisa? ¿Cree que yo no tengo prisa? ¿Por qué cree que usted que puchándome mi coche voy a avanzar más o qué?
No, pues hay perdone a usted. Pues ¿cómo que perdone usted? Hay que respetar, pues luego. Pero negativo sería, mira nada más cómo dejates mi carro. Ya no me va a servir, ya me le diste un rayón. Y ahora lo voy a tener que meter al taller y me voy a quedar sin coche. No, ya, con todo el rayón, vámonos a lo que sigue, pero aprenda, amigo, aprenda. Gracias, Luz, te mando un beso. Arturo Agalán de Altos Bosques. Me dijeron que posiblemente tengo una hernia inguinal y quiero checarlo. Se anota para participa en la valoración. Claro que sí, Arturo. Ok, vamos a continuar entonces con esto de los divertículos. Si yo les estoy explicando que es por un incremento en la presión dentro de la luz intestinal y de que es por debilidad de la garra de acero de la fibra muscular, claro, a mayor edad vamos a tener más posibilidad de tener divertículos. ¿Por qué? Porque no comemos fibra. Por eso les decía de mi amiga Luisa que está en Nutrición y Vida a las 7 de la mañana. Tenemos que seguir las indicaciones de comer fibra para que no haya no nos estriñamos y por lo tanto mejoremos en nuestro funcionamiento intestinal. Si yo logro entender esto, de que conforme van pasando los años, hay un dicho muy famoso que dice, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. O sea, que se cuecen las habas después de los 40 años. Y después de los 40 años es cuando empieza a subir la proporción, empieza a subir. Para que nos demos una idea, a los 40 años ya tenemos 2-3% de la población general que tiene divertículos. Al llegar a los 60 años es el 30%. Y si llegamos a los 80 años, es el 65% de las personas que les hacemos un estudio, no más para hacer gastar dinero, así como decir, pues vamos a hacer un chequeo y ya tienen divertículos. Fíjense, entre los primeros 40 años es muy poco frecuente, pero después de los 40 la proporción va siendo galopante. De tal manera que al llegar a los 80, y no es que les diga, pero hoy vemos mucho paciente de 80 años, más sano que uno mismo, qué bárbaro. Tiene uno más deficiencias que nada. Entonces, si ya estamos en una longevidad en nuestra edad, en nuestra población, entonces tenemos lógicamente que hacer todo lo mejor que podamos. Ahora, yo les explicaba de los divertículos y les decía, estos divertículos son son algo así como sacos, o sea, como globitos, como saquitos, débiles, porque no tienen toda la pared. Y estos se pueden, infectar, inflamar, perforar o sangrar. Entonces, tener divertículos no es sinónimo de enfermedad. No es fíjense bien, esto es bien delicadito. Si yo me descubro que tengo divertículos, no necesariamente quiere decir que tengo una enfermedad, tengo una anomalía en la estructura de mi intestino. Si yo nunca he tenido una complicación de divertículos, entonces hablo de que tengo divertículos, pero no hablo de una enfermedad de divertículos que me va a causar un problema. La posibilidad de que yo me enferme va a ir acorde con la cantidad de divertículos que yo tenga y la edad. Fíjense bien, de eso vamos a hablar porque tenemos que irnos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Nuestro chat está abierto, ahí ya llegó Edith. Buen día, doctor, buen día, Edith. Vámonos al bisturizazo, Austin, Texas, te quiero escuchar. ¡Vámonos! Está un matrimonio en la cama y de pronto el señor se pone así, querendón, y le dice a la esposa, le dice, mi vida, mi amor, de todas las cosas que te hago, dime cuál es la que más te gusta. El desayuno, mi vida, el desayuno.
Pues ahí cortan la inspiration, ahí la cortaron totalmente. Bueno, a ver, tenemos Mariana Hernández, de la Colonia de los Niños, 23 años. Tomé hierro durante años por anemia y eso me ha hecho el estómago sensible. Me duele y arde mucho. Mariana, se anota para la valoración. Aquí lo que ya, o sea, digo, si tienes todo esto, lo que te aconsejo es hacerte un estudio endoscópico, una endoscopia de tubo digestivo alto. Espero que me anoten los teléfonos para yo poderles hablar si se llevan estas valoraciones. Marta Montes del Saus, tengo flatulencias al comer azúcar y harina, 57 años. Aquí el estudio que tenemos que hacer, Marta, es una prueba de aliento con lactulosa para sobrepoblación bacteriana intestinal. Lo hace la doctora Yolanda Cortés en el teléfono 3616-6010. María Hernández de Austin, Texas, dice, me encanta escucharlo, es muy gracioso. Mi hijo de 13 años le detectaron Crohn. ¿Qué medicamento me sugiere? Es muy sofisticado el manejo de la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque hasta biológicos podemos llegar a utilizar, María Hernández. Pero la base del tratamiento es la mesalazina junto con cortisona tópica, es decir, cortisona tomada que no se absorbe. Entonces, eso sería lo que te diría yo. La base es esto, y conforme va viendo la evolución, se pueden llegar a usar biológicos y les va muy bien. Rosa Elena de la Colonia Vallarta, Villa California, desde hace 3 años me detectaron divertículos, se anota para la valoración. Te pregunto, ¿tienes divertículos ya demostrados por medio de un estudio endoscópico o un rayos X, y de hace cuánto tiempo son? Porque si es un estudio de hace más de un año, necesitas actualizarlo a través de un estudio endoscópico, Rosa. Entonces también se anota para la valoración. María Isabel Toral de Patria Nueva, 35 años. Desde niña me estriño mucho y se me inflaman los intestinos. El estudio que necesitas, María Isabel, es esta prueba de aliento con lactulosa para el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana intestinal. Dolores Enciso de Lomas Primavera. Tengo 1 año con dolor en el lado derecho del estómago. Tómate un ultrasonido de abdomen superior con prueba de Boyden, Dolores. Ultrasonido de abdomen superior con prueba de Boyden para descartar que tengas un problema vesicular. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto de la enfermedad diverticular. Fíjense bien. Una cosa es tener la enfermedad diverticular del colon, que es observacional, no se hace mucho, únicamente cambiar la alimentación, no estar estreñidos, no tener procesos de distensión por gas para disminuir la presión dentro de la luz intestinal. Y otra cosa es tener complicaciones de la enfermedad diverticular. En términos generales se dice que un paciente que ya hizo una vez una complicación, su posibilidad de volverla a hacer es altísima. Por lo tanto, se le recomienda al paciente que mejor se opere y se quite los divertículos. ¿Por qué? Porque no hay medicina para curar los divertículos. No existe una medicina que los haga regresar estos globitos. No existe. Se tienen que operar los pacientes. También se dice en términos generales que un paciente que tiene menos de 40 años y que tiene abundantes divertículos, y por abundantes me refiero a tener más de 10, 12 divertículos, estos pacientes se vuelven candidatos, razonablemente candidatos para ser operados en una forma electiva antes de tener una complicación. ¿Por qué? Porque a más edad, más posibilidades de complicaciones. De hecho, yo tengo ahorita, no lo operé yo, lo operó un colega. Tengo un compañero, un amigo, muy amigo, que tuvo una enfermedad diverticular complicada, muy difícil. Ahorita ya está saliendo de esta enfermedad. Es muy buen amigo. Te mando un abrazo, Oscar, esperando que te recuperes como vas hasta ahorita recuperándote. Pero de que pega, pega. Y nos va a llegar. Si tenemos divertículos, nuestra posibilidad se va incrementando conforme va incrementándose la edad. Se menciona en términos generales que
3/4 partes de los pacientes que tienen divertículos nunca se van a complicar y el 25% restante en algún momento se va a complicar esta enfermedad diverticular. Por lo tanto, si tienen una primera complicación, lo más aconsejable es que se operen antes de que tengan más complicaciones. Cuando yo estoy hablando de complicaciones, ahí les va cuáles son. 1, que tengan una inflamación, que tengan un proceso inflamatorio agudo en lo que es el divertículo. 2, que tengan procesos inflamatorios y luego se resuelve, y luego se vuelve a inflamar y se resuelve, y así, de tal manera que toda la capa del intestino, toda la pared del intestino se inflama y se va cerrando. Llega el momento en que ya no puede pasar el excremento, porque se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Y la imagen que dan es de esos pacientes que uno, cuando los ve uno con el intestino tapado, uno piensa, ¿no tendrá un cáncer el paciente? Y se sacan el garbanzo de a libra cuando dicen, no, pues no es cáncer. Resulta que es un proceso inflamatorio. Siguiente complicación, cuando se perfora y el excremento se sale a todo lo que es la cavidad peritoneal. Se viene una peritonitis gravísima, porque los bichos del intestino grueso son bichos muy canijos, muy móndrigos, pero tremendamente bárbaros. O sea, pues es la popó, y entonces se infectan produciendo una peritonitis que nosotros la llamamos peritonitis fecal, y estos pacientes se tienen que operar prácticamente de emergencia. Y luego está otro grupo de pacientes, un grupo de pacientes que pueden llegar a hacer la perforación, pero queda sellada y ya hacen un absceso, hacen ahí un acúmulo de pus en lo que es la cavidad peritoneal y que está sellado, por así decirlo. O sea, la infección está localizada nada más alrededor del divertículo. Este tipo de pacientes, su manejo va a depender de qué tan serio es el problema, como para ver si se meten a operar de emergencia o no. Y por último, una complicación gravísima. Y yo recuerdo un paciente hace años que en mi vida había visto tantos divertículos en todo el intestino grueso. Él tenía una hemorragia, lo metimos a operar de súper recontra emergencia y le tuve que quitar todo el intestino grueso. Óiganlo bien, todo el intestino grueso. Y finalmente eso le salvó la vida y decía, doctor, mi padre murió de una hemorragia, un tío murió de una hemorragia, un hermano murió de una hemorragia. O sea, ya él sabiendo eso, cuando acudió, doctor, me siento muy mal y estoy sangrando muchísimo, no la pensamos, nos autorizó y lo metimos a operar y le tumbamos todo el intestino grueso. Entonces, ante una complicación de este tipo, forzosamente se tienen que operar, o es lo más razonable para el paciente que sean operados. Estela Avelar, de Arenales, 39 años, tengo mucha inflamación cada que pruebo alimento. Esto se llama distensión abdominal por sobrepoblación bacteriana intestinal. Ok, entonces, a ver, hubo mucha participación. Y finalmente ya no me dijeron qué harían. Le dicen, le echan tierra, no le echan tierra, permanecen neutrales. ¿Qué situaciones tan delicadas? Lo más aconsejable es tener una posición neutral, ni defender ni echar. ¿Por qué? Porque no sabes los momentos que vivió el cirujano o el médico que atendió en ese momento. Punto. Para haber tomado la decisión de hacerlo o no hacerlo. Por favor, ¿quién viene a leer? Ahí están, 5 valoraciones. Grecia Moya. Guadalupe Oliveros, Marta Martínez, Arturo Agatón, Marta Montes y Roselena. ¿Arturo qué? Arturo Agatón. Bueno, pues felicidades. Soy Brenda, adiós. Soy Brenda. El tiempo se nos fue rapidísimo. Les agradezco que nos escuchen y todos sus comentarios. Ahí estuvo también Edith y Alondra en lo que es el chat. Ya bueno, pues ahora sí, que Dios los bendiga. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámara, La Escultural, Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con el cuidado de los ojos. Que Dios los bendiga.